el último día de esta semana que vamos a tener actividad en la U. Ya saben ustedes que el día de mañana, viernes, hay descanso por parte de la U. No sé si ya están enterados, pero creo que primero, después del saludo, creo que debería ver si está todo bien, si me están escuchando, si todo está bien, si no hay problema con la comunicación. Sí, Luis, todo bien. Sí, buenas. Sí, me escuchan, no hay problema. Sí, ahí está el sonido, ¿está bien? Sí. Solo Edwin Francisco veo que está diciendo sí, mueve la cabeza nada más. Sí. Vaya, perfecto, pues. Bueno, entonces ya les decía yo que efectivamente pues, mañana dieron el descanso del, ¿cómo se llama? Del 1, exactamente. Así que pueden celebrar el Día de los Santos y también de alguna manera, pues también se puede celebrar el Día de las Brujas, ¿verdad? Que prácticamente parece que es hoy o mañana el día de Halloween o el Día de las Brujas. ¿Cuándo? Mañana, Lick. Mañana. Entonces mañana es el día que les van a, sí, mañana es el día que les van a celebrar a todas las brujas, ¿verdad? Porque ya saben que la fiesta de nosotros es el 1 de noviembre, nosotros los hombres, que es la fiesta de todos los santos, ¿verdad? Entonces mañana es el día de las brujas, ¿verdad? De todas las damas ahí, ese es su mero día, hay que celebrárselos. Y a nosotros que nos celebren, obviamente, el 1, ¿verdad? El día de todos los santos. Así que todos vamos a ser celebrados en estos días. Bueno, entonces ya con ese saludito y mis felicitaciones a las que están en su día o van a estar, entonces vamos a continuar con la clase en donde nos quedamos el día martes, ¿verdad? El martes que habíamos iniciado. ¿En dónde fue que nos quedamos el día martes? Solo para recordar, ¿qué fue lo último que vimos? Que yo recuerdo, Lick, terminamos la fase intermedia. Sí, incluso creo que llegamos hasta ofrecimiento de prueba, ¿no? Llegamos a ese tema del ofrecimiento de prueba. También les comenté que esa era una actividad que antes realizaba el juzgado de sentencia, o el tribunal de sentencia, pero que después lo modificaron. Me recuerdo que también les había dicho. Y que entonces, si esas fueran las circunstancias, prácticamente ya estaríamos viendo lo relativo a la preparación del debate, o sea, el 348, a partir del 348, ¿verdad? Que son precisamente las actividades, primeras actividades que va a realizar el juez de sentencia o el tribunal de sentencia, ¿verdad? Que esas son las primeras actividades que se va a realizar por parte de ellos. Nuevamente les insisto, espero que los videos que les envié ya hayan sido vistos por todos. Hay algunos que han manifestado su gusto por ellos. Yo creo que con ello nos ayuda para reforzar precisamente lo manifestado en clase, porque obviamente ven ustedes que no hay ninguna contradicción en lo que ellos están manifestando en los videos o como lo que yo les pude haber manifestado. Habrán algunas cosas que ellos lo manejan de alguna manera y una manera, unas cosas distintas que yo les expongo y ellos también tendrán algunas cosas. Pero lo importante es que ustedes tengan material suficiente para cuando sea el examen y después no vayan a estar llorando ahí de que no tenían que estudiar o que no se dijo en clase, ¿verdad? Ahí sí que tienen material suficiente como para que haga un examen, ¿verdad? Un examen bastante exigente, así como a ustedes les gusta, ¿verdad? Porque las cosas sencillas a ustedes no les gusta, ¿verdad? A ustedes les gustan los exámenes que los ponga a prueba y que les demuestre que ustedes sí son súper estudiantes de procesal penal.
¿verdad? Ese aficionado a la selección está ahí, hasta se ríe de emoción y como dice, cabal adivinó. Sí, aunque volteé a ver que no estoy hablando con los demás, José Pablo. Con ustedes, ¿verdad? De corazón, ¿verdad? Saca pecho ahí por Guatemala. ¿Cuándo juegan? ¿Cuándo juegan, José Pablo? ¿Cuándo es la eliminatoria? José Pablo como que no está escuchando, ¿es Jorge Pablo o es José Pablo? Solo se rasca ahí la barbilla, como que tiene picazón, pero no. Es José Pablo League. José Pablo. Si no estoy mal, juegan la segunda semana de noviembre. La segunda semana de noviembre. Entonces todavía falta. Yo pensé que en estos días iban a jugar, pero eso es que estaba usted ya alentando y motivando a los demás compañeros a que se apasionen realmente y vayan a apoyar o que apoyen precisamente a Guatemala. Pensé que eso era. Pero bueno, eso es únicamente pues algo, algo que a muchos disfrutan. Bueno, entonces definitivamente ya como le digo, agotamos esa etapa, se traslada el expediente tal y como dice o indica el 345, que creo que también haber leído esto, pero lo recordamos y leo nuevamente el 345, que después de haber realizado la audiencia de ofrecimiento de prueba, el 345 indica que practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. O sea, es un traslado de expediente, es un traslado de la causa que obviamente va acompañado de toda la documentación para que el juez de sentencia, pues ya los jueces de sentencia tengan ya toda la documentación y todo listo. Y obviamente en esa preparación del debate, pues habrán algunas diligencias que se pueden hacer precisamente antes de que inicie el debate, ¿verdad? Antes de que inicie el debate se pueden realizar precisamente esas acciones. Tenemos ahí algo muy especial que es el anticipo de prueba, ¿verdad? Entonces, que efectivamente se puede realizar precisamente en ese momento. O sea, al llegar el expediente y en esos días previos a que se realice el juicio o debate, se pueden realizar las acciones que están reguladas ahí precisamente, reguladas en esos tres artículos, el 348, 349 y 353. Ahí en esos tres artículos son las actividades que se pueden hacer, las audiencias previas para la preparación del juicio de debate. Entonces, el primero de ellos que indica es el anticipo de prueba. Entonces, ya que vamos a quitarle un poco la timidez a José Pablo y le solicitamos que por tener en el pecho la bandera nacional, nos lea el 348, por favor. Artículo 348. Anticipo de prueba. El tribunal podrá ordenar de oficio o de pedido de parte una investigación suplementaria dentro de los 8 días señalados en el artículo anterior, a fin de recibir declaración a los órganos de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrán concurrir al debate, adelantar las operaciones periciales necesarias para informar en él o llevar a cabo los actos probatorios que fueran difícil de cumplir en la audiencia o que no se admitieran dilación. A tal efecto, el tribunal designará quien presidirá la instrucción ordenada. En este caso, la declaración testimonial que la amerite y justifique que se recibirá como anticipo de prueba mediante videoconferencia u otro medio electrónico en las condiciones que lo regulan los artículos 317 y 318 de este código. En este último caso se observará lo regulado en los artículos 218 bis y 218 ter del presente código. Bueno, ahí tenemos, como le digo, que
previo a que inicie el debate, se podrá ordenar, dice, una investigación suplementaria. Es decir, en este momento el juez de primera instancia pues tiene el expediente y al leerlo y informarse de él, obviamente pues dice, bueno, hay necesidad de que se practique esta investigación previa y, como dice, ordenará, ¿verdad? Una investigación suplementaria, definitivamente, ¿verdad? Dentro de los 8 días señalados en el artículo anterior, el 346, que obviamente ven ustedes que está derogado, ¿verdad? Entonces, en el artículo anterior, o sea que después de recibir el expediente, ¿verdad? Que es lo que regula el 345, pues obviamente ellos lo revisarán y esto. Ahora, esto precisamente, la otra parte que es importante en el anticipo de prueba es que, como dicen, hay algún medio de prueba que no puede esperar, que se tiene que realizar de una vez. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que este se pueda perder. Una persona o un testigo que tenga que salir del país o una persona que está gravemente enferma, por ejemplo, y que sea necesario escuchar esa declaración testimonial, ¿verdad? Entonces, a estas personas lo que vamos a solicitar que se haga un anticipo de prueba y que obviamente o cualquier otro medio de prueba que sea importante, pero que no puede esperar más por razones especiales, por razones circunstanciales que hace necesario que eso se realiza antes del debate. Pero obviamente esto se va a realizar en ese momento del anticipo de prueba y se va a realizar precisamente con todas las formalidades y obviamente, ¿verdad? Todas las formalidades y el procedimiento que se utilizan en el debate. No es el debate en sí, sino que vamos a anticiparlo. Y después ese anticipo de prueba, donde se va a diligenciar la prueba, pues obviamente tendrá su momento en el juicio o debate propiamente dicho para incorporar precisamente esa diligencia de anticipo de prueba que en ese momento pues, lo vamos a leer cuando miremos lo relativo al debate, cómo se va a incorporar precisamente estos medios de prueba. Entonces ahí obviamente videos, conferencias, cualquier forma. Ya le digo, una persona que tenga que salir del país o alguna otra cosa que hace necesario y que no puede esperar. Por eso es que dice en él o llevar a cabo los actos probatorios que fueran difícil de cumplir en la audiencia o que no admitieren dilación, que ya no se puede esperar más, ¿verdad? Como le digo, han habido casos en que personas bastante enfermas o que están en estado bastante graves y se dude que de repente puedan estar vivas o la gravedad sea de tal naturaleza que definitivamente es imposible que estén en el debate, pues podrían ser una circunstancia que hace necesario que haya un anticipo de prueba. Esto es lo que está regulando el 348. No sé si les despierta alguna duda al respecto. Claro, es difícil de a veces de pensar en eso de anticipo de prueba. Son pocos realmente los casos que se han dado como anticipo de prueba. Realmente no son muchos. No ha habido esta necesidad, pero últimamente no. Yo en lo que he conocido 3 casos, pero no fueron obviamente en su época. Es más, ni siquiera pensaría que ustedes estaban ya pensando entrar a la facultad de Derecho, porque eran bastante pichones, bastante jóvenes, que no, obviamente, no se dieron cuenta de esta situación. Pero yo eso lo he conocido como 2 o 3 casos en que esto se ha dado, ¿verdad? En aquella época. Entonces, esto es lo que regula. Y también tenemos lo relativo al 349, unión y separación de juicios. Eso es como dice, para concentrar o dividir algunos delitos, algunas cosas, que también se puede hacer, dadas las circunstancias, ¿verdad? Se puede, como dice, realizar el juicio de varios procesados juntos en un caso que tengan relación o definitivamente por la cantidad se pueden también separar y tener juicios aparte. Esto es lo que está regulando precisamente el 349
la unión y separación de juicios, ¿verdad? Eso es lo que está precisamente regulando. Entonces, por favor, alguien que lea ese artículo, licenciada Londi, por favor. Josué David Rodríguez. Ok. Artículo 349. Unión y separación de juicios. Si por el mismo hecho punible atribuido a varios acusados se hubiere formulado diversas acusaciones, el tribunal podrá ordenar la acusación de oficio o a pedido de alguna de las partes, siempre que ello no ocasione un grave retardo del procedimiento. Si la acusación no tuviera por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más acusados, el tribunal podrá disponer de la misma manera que los debates se lleven a cabo separadamente, pero no posible en forma continua. Entonces ahí es precisamente, ¿verdad?, la que es la unión y separación de juicios. Dadas las circunstancias, pueden unirse porque hay diferentes personas acusadas y obviamente a veces amerita que todo se junte para que eso se conozca el caso en un solo juicio, no obstante que hay 2 o 3 juicios iniciados con diferentes personas de ese mismo grupo. En el caso, pues, de que a veces se logra la aprehensión o detención de las personas, unos antes y unos después. Por lo tanto, por los plazos en que el mismo proceso va, pues obviamente no están unidos. Entonces, esto es como un momento en que aquí vamos a aprovechar para tenerlos todos juntos y reunirlos para que un mismo juicio se vaya todo, porque al final es el mismo hecho o los mismos hechos, porque pueden ser que sean 2 o 3 delitos y se ha iniciado acciones distintas, pero como tienen un fondo común o una base común, entonces los vamos a unir. Así como también en su momento poder separarlos. Bueno, esto es lo que está regulando. Como le digo yo, situaciones que también, como le digo, no son muy frecuentes precisamente en los procesos que no se han dado. El siguiente, el 353, la cesura que le llaman o división del debate. También lo conocen algunos, como dice, la cesura del debate único, ¿verdad? La separación que se va a hacer para resolver 2 cosas distintas. Esto, como le digo, solo supe de un caso que se dio en Petén, es decir, tenía tal vez unos 3 y mucho 4 años que el Código Procesal se puso en vigencia cuando sucedió esto en Petén, y tuve la oportunidad de platicar precisamente con el fiscal que tuvo a su cargo cuando se hizo esa separación. Y obviamente pues no creo que en ese momento y por la forma que él me lo dijo se hayan podido entender realmente qué significa y qué es lo que se va a discutir precisamente en eso. Entonces, como digo, la división o cesura del debate, como también se le conoce, e incluso otros países así lo llaman, pues está regulado en el 353, 353, que voy a pedir que alguien lo lea. Está algo extenso, no tan grande como otros que hemos leído, pero sí rogaría que a la persona que le corresponda leerlo, que lo haga así despacio, no se apresure, porque a veces lo leen tan apresuradamente que algunas palabras se les van o se les escapa, ¿verdad? Y no lo dicen perfectamente como lo dice el código. Entonces, por favor, léanlo despacio, no estamos en urgencia. Claro, algunas personas que no están acostumbrados a hablar en público o a hablar así, se ponen un poco nerviosas o se ponen un poco tensas, pero tranquilos, por favor, ¿verdad? Y acostúmbrense también a como quien dice, a argumentar o a exponer verbalmente, porque eso es parte de lo que el proceso penal quiere, que ustedes sepan exponer y que no les dé miedo hablar en público. Así que tranquilos, léanlo despacio, no tienen que correr tanto. Entonces, que alguien lo lea, por favor, licenciada Londi. Está bien, licenciado. Juan Carlos Godine.
Momento, licenciada. ¿Qué artículo, disculpe? 353. Está bien. Artículo 353. División del debate único. Por la gravedad del delito, a solicitud del Ministerio Público o del defensor, el tribunal dividirá el debate único, tratando primero la cuestión cerca de la culpabilidad del acusado y posteriormente lo relativo a la determinación de la pena o medida de seguridad y corrección que corresponda. El anuncio de la división será más tardar en la apertura del debate. En este caso, al culminar la primera parte del debate, el tribunal resolverá la cuestión de culpabilidad y, si la declaración habilita la imposición de una pena o medida de seguridad. Por favor, Juan Carlos, léanlo bien. Dios, por eso les decía que leyeran despacio. Lea nuevamente ese párrafo porque ahí cambió el concepto. Por favor, empecemos el párrafo. En este caso, al culminar la primera parte del debate, el tribunal resolverá la cuestión de culpabilidad y si la decisión habilita la imposición de una pena o medida de seguridad y corrección, fijará día y hora para la prosecución del debate sobre esta cuestión. Para la decisión de la primera parte del debate, se emitirá la sentencia correspondiente, que se implementará con una resolución interlocutoria sobre la imposición de la pena en su caso. El debate sobre la pena comenzará al día hábil siguiente con la recepción de la prueba que se hubiera ofrecido para individualizarla, prosiguiendo de ahí en adelante según las normas comunes. El plazo para recurrir la sentencia condenatoria comenzará a partir del momento en que se fije la pena. Cuando se ejerza la acción civil, el tribunal la resolverá en la misma audiencia señalada para la fijación de la pena. Bien, entonces ahí se refiere a, como dice, a la cesura. Solo quiero que tengan bien claro lo que se indica en el tercer párrafo, ¿verdad? Qué es lo que ahí dice y cómo se interpreta. Alguien que pudiera decirme qué es lo que o explicarme ese tercer párrafo, por favor, de acuerdo a lo que se leyó. O dejamos que Juan Carlos Godínez, que lo leyó, nos diga qué significa eso o cómo debemos interpretar eso. De que se tiene que interponer una resolución interlocutoria, como entiendo yo que al inicio o en la primera parte del debate, antes de proceder a la imposición de la pena. Léanlo nuevamente así. Solo léalo así, no en voz alta. Para la decisión. Bueno, lo puede leer así si quiere en voz alta o solo leerlo para interpretar bien lo que ahí se está manifestando, para que entendamos bien. O sea, se emite una sentencia, entiendo yo, antes de la primera parte del debate, o sea, que es sobre lo que se va a llevar, se va a manejar primero. Antes de la primera parte, si no ha habido, antes de la primera parte del debate, no tiene nada, no hay nada. No, sí. Por favor. Sí. Sí. Sí, o sea, se emite sobre la primera parte del debate para ya sobre eso llevar lo que quieren sobre la pena, por decirlo. O sea, para esa llevar es como la base en la que se va a formar la primera parte del debate. Ajá. ¿Y la segunda? La segunda. Dice... ¿Por qué se implementará? Dice. Listo. Se implementará con resolución interlocutoria sobre la imposición de la pena en su caso. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se interpreta esa parte? O sea, de que al comenzar la primera parte del debate, se va a emitir la sentencia correspondiente. Al empezar la primera parte, no. Para la decisión de la primera parte. Bueno, lo voy a explicar yo mejor. Es decir, por eso les digo que hay que leer e interpretar bien lo que el artículo está diciendo para que ustedes puedan en un momento determinado o incluso en el examen saber qué se está diciendo. Dice, para la decisión de la primera parte se emitirá sentencia. Como se dividió en dos partes, una en la que se va a discutir la culpabilidad y otro
en el cual se va a discutir la pena cuando se termina la primera parte y cuando se determine la culpabilidad. Ahí es donde se va a emitir la sentencia. Para complementarla con la pena, porque usualmente la pena va también incluida en la sentencia, en lo normal, pero en este caso especial que se va a dividir, dice, cuando ya se realice la segunda parte, se implementará con una resolución interlocutoria sobre la imposición de la pena en su caso. O sea, en la segunda va a ser esa resolución interlocutoria. ¿Qué es una resolución interlocutoria? Yo ya en un momento les había dicho precisamente que era eso, pues por eso lo estoy preguntando, porque ya se los había explicado. ¿Qué es una resolución interlocutoria? Significa que resuelve lo accesorio, pero no le pone fin al litigio. Entonces, ¿qué es lo que dicta? En pocas palabras. O sea, está bien, Diana, lo que había dicho está perfecto, muy bien. Pero entonces, cuando se habla de esa resolución, ¿qué resolución hay? Si solo hay 3 tipos de resolución. ¿Un auto, licenciado? Exactamente. Se recuerdan que yo le había dicho, ¿verdad? Que obviamente en un auto era una sentencia interlocutoria, una resolución interlocutoria, porque los autos y las sentencias tienen los mismos características, o sea, casi son iguales. Lo único que el auto no resuelve el fondo del asunto. Solo se resuelve una cuestión accesoria, un incidente. En este caso, ¿verdad? La parte más importante es que se decida si la persona es culpable o no. Si se decide eso, pues se dicta sentencia. Pero cuando ya se dicta sentencia y nos vamos a la segunda parte. Si en la segunda parte ya se logra, entonces se va a complementar con una resolución interlocutoria o una sentencia interlocutoria que es un auto. Al final es un auto el que se va a dictar, porque lo principal ya fue resuelto. La culpabilidad es la parte más importante y obviamente la que requiere más formalidad. En cambio, la aplicación de la pena no tanto, por eso es que permite, ¿verdad?, complementarla o implementarla con un auto o una resolución interlocutoria, casi como quien dice intermedia, ¿verdad? Un auto en el cual se fija la sentencia. Eso es lo que quiere decir, pues. Y obviamente, termina una parte, se dicta la sentencia y el debate, de acuerdo al cuarto párrafo, comenzará el día hábil siguiente con la recepción de la prueba. Es decir, para determinar la pena que se va a aplicar, tiene efectivamente que recibirse prueba, pues, diligenciarse prueba para que el juez tenga elementos suficientes para saber cuál es la pena que debe de aplicar en ese caso. Entonces, ¿qué piensan ustedes, verdad? ¿Qué piensan ustedes que es lo que se va a discutir? ¿Qué es la prueba que se va a presentar? En tanto lo piensan, es decir, hay algo muy importante en el Código Penal, que es donde precisamente debemos, que nos da, si nosotros lo leemos bien, la idea de qué es lo que efectivamente se va a discutir. Se tiene que discutir precisamente en ese momento. ¿Alguna idea?
¿Algo que recuerden del Código Penal? Por favor, licenciada Londi, que alguien lea el artículo 65 del Código Penal. Tania García. Tania García. Aquí está. Artículo 65. Fijación de la pena. El juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley, para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho, apreciadas tanto por su número como por su identidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar expresamente los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena. Bueno, de alguna manera eso es lo que se van a discutir, porque lo que se está discutiendo es la pena. ¿Cuánta pena se le va a aplicar? Y posiblemente se pidió esa cesura o división porque hay circunstancias muy particulares de esa persona, por lo cual la pena tendría que ser algo muy especial o una pena mínima, precisamente dadas esas circunstancias que se pueden establecer. O si efectivamente, ¿verdad? Procede o no esa fijación de pena, o la pena, pues precisamente, o se le aplica, por ejemplo, una medida de seguridad, ¿verdad? Porque hay, obviamente, puede ser alguna enfermedad mental o algo sobrevenido que hace que la persona no sea mejor colocarla en una prisión, sino llevarlo a un centro, como quien dice, de tratamiento para personas con enfermedades mentales, pues, ¿verdad? No quería decir la palabra manicomio porque puede saltar muy feo, pues, pero obviamente, seguramente podrían haber circunstancias que psicológicamente estén establecidas y que la persona que pidió la cesura del debate quiere que ese dictamen, por ejemplo, porque podría ser que una asistencia técnica o un psicólogo haya hecho estudios de él y dio particulares circunstancias de él y que lo hacen reaccionar de la manera en que reaccionó cuando cometió el delito. Circunstancias que deben de tomarse para la imposición de la pena o simplemente su traslado a un centro de atención, ¿verdad? Tal y como más o menos se hace cuando se refiere o cuando se hace precisamente o se aplica una medida de seguridad. Entonces, bajo esas circunstancias, debe tomarse en cuenta. Entonces, esas son las circunstancias que deben discutirse dentro del debate. Un dictamen pericial, una asistencia técnica en que establece las ciertas circunstancias por las cuales hacen recomendable una pena mínima o que ésta se cumpla en un centro de rehabilitación, ¿verdad? Entonces, esas son las circunstancias que de alguna manera hay que tomar en cuenta cuando se hace o se trabaja la cesura del debate. Porque solo así, porque así o por nada, no es necesario pedir esa cesura, ¿verdad? Sino que hay circunstancias muy particulares o muy especiales de la persona sindicada que si se declaró culpable, entonces tenemos que ponerla a la vista y determinarla al juez para que lo tome en cuenta al momento de dictar el auto, ¿verdad? En el cual se determina la pena que se va a imponer. Por eso es que se realiza una discusión o un procedimiento de juicio solo para recibir las pruebas y que informen al juez cuál es la pena que debe imponerse o qué es lo que se debe precisamente realizar en esa división, ¿verdad? Bien lo dice. ¿Ya?
de una pena o medida de seguridad. Y si la decisión habilita la imposición de una pena o una medida de seguridad y corrección, fijará el día y hora para la persecución del delito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que de alguna manera tiene que discutirse. Entonces, estas son las acciones preliminares que precisamente pueden realizarse, ¿verdad? Pueden realizarse. Algo que, bueno, yo creo que eso le iba a explicar otra cosa, pero tal vez es avanzar demasiado en lo que vamos a ponerles en este caso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el que ofrece la prueba es tanto el juez, no es el juez, no tanto el juez, sino el Ministerio Público o el sindicado. Pero resulta que hay circunstancias en que el juez está facultado por ley a proponer prueba, a ordenar que se practique una prueba. Son dos las circunstancias. En el anticipo de prueba, ¿verdad? Él dice el tribunal, para donde empieza, dice el tribunal podrá ordenar de oficio o a pedido de parte una investigación suplementaria. Ahí está diciendo que el juez tiene la decisión o tiene la facultad en ese momento de ordenar, o sea, de proponer de oficio pruebas para practicar ese anticipo de prueba. Y otro momento en el que el juez precisamente tiene esa facultad, como le digo, son dos momentos, ¿verdad? Dos momentos, ¿verdad? En que definitivamente él puede realizarlo. Esto se realiza después de agotado el debate, después de terminado el debate, que el tribunal se va a deliberar para dictar la sentencia. En el 384 establece precisamente, mira, del Código Procesal Penal, establece precisamente lo relativo, bueno, a la reapertura del debate al momento de deliberar. Entonces, ahí también el juez o el tribunal de sentencia tienen esa facultad de ordenar prueba. Ahí es donde lo dice. En esa primera parte, si el tribunal estimare imprescindible durante la deliberación recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer a ese fin la reapertura del debate. Resuelta la reapertura, se convocará a las partes a la audiencia y se detendrá la citación urgente de quienes deban declarar o la realización de los actos correspondientes. Entonces, en esta parte, el juez de alguna manera tiene esa facultad de que se proponer ese medio de prueba. Y obviamente, como ven ustedes, en el anticipo de prueba, ven que también de oficio él puede ordenarlo. Una investigación suplementaria. Entonces, esos son los dos momentos procesales que facultan al juez para proponer prueba y ordenar la práctica. Cuando lo normal es que lo propongan, ¿verdad? En todo el proceso es en la parte agraviada, ¿verdad? O sea, la víctima o el querellante o el Ministerio Público. Esos son los que normalmente tiene. Pero en esos dos casos particulares, el juez también está facultado para hacerlo. Cuando considere que algo le hace falta en la deliberación o sentencia y que hay una prueba que es muy importante, muy necesaria que se practique, entonces él lo ordenará. Bueno, entonces que quede bien claro precisamente esta parte de que hemos leído y qué es lo que para la preparación del debate va a realizar precisamente el juez. A continuación, vemos que ahí hay principios fundamentales, ¿verdad? Principios fundamentales o actividades también, o actividades a veces sobre las que se va a realizar el debate. De alguna de estos principios fundamentales son principios que van a determinar cómo se va a realizar precisamente el debate. Ya en su momento, cuando estábamos explicando la inmediación como uno de los principios o características del proceso penal,
ahí de alguna manera hicimos referencia a la inmediación, la presencia de todas las partes dentro del proceso. Entonces, bajo ese principio es que también, y reforzándolo acá, es que se va a realizar el debate. O sea, no olvidamos los principios generales que vimos acerca del debate, sino que en estos se ven, como quien dice, regulados y efectivamente con más firmeza cómo es que se va a observar, por ejemplo, la inmediación en el debate. O sea, particularmente qué se va a hacer. Pero es algo que ya habíamos leído. Y recordemos, ¿qué es la inmediación? ¿Alguien que recuerda qué es la inmediación? La presencia de todas Leonardo. las partes. Ah, Tania. De todas las partes en el proceso. Exactamente, ¿verdad? Que todos tienen que estar presentes en las audiencias, que no se puede omitir la participación de ninguno de ellos, ¿verdad? Salvo una circunstancia muy particular. Pero en el debate es exigente y es muy, muy importante que efectivamente estén todos. Entonces, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Porque eso es una norma o un principio que se aplica en todas las audiencias que se vieron precisamente y tenían que realizarse, desde la primera declaración y cualquier otra que se realice en durante la fase preparatoria, la presencia de todos es importante. Pero aquí se refuerza más y obviamente con más énfasis, ¿verdad? Este caso. Entonces, algunas cosas, como le digo, las vamos a leer, otras voy a dejar que ustedes lean precisamente y la particularidad es para no perder mucho tiempo en ellos, porque de alguna manera ya se han platicado o ya se ha definido. Como les dije ya, la importancia acá y por qué lo tienen acá es para reforzar la importancia y dando algunas indicaciones muy particulares que debe observarse en el debate, en el juicio debate. Entonces, partiendo de eso, y solo para que vean ustedes, ¿verdad? En esta circunstancia, por ejemplo, vamos a leer la inmediación, que no va a decir nada contrario, pero va a reforzar algunas cositas con unas cosillas que es importante tener en cuenta. Por favor, el 354, Londi. Leonardo Aguilar. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, sí. Artículo 354, inmediación. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal si después de su declaración rehusara asistir. Será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará por abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo. Si el actor civil o el querellante no concurren al debate o se alejan de la audiencia, se tendrán por abandonadas sus intervenciones, sin perjuicio de que puedan ser compelidos a comparecer como testigos. Si el tercero civilmente demandado no comparece o se aleja de la audiencia, el debate proseguirá como si estuviera presente. Bueno, ven ahí cómo es que regula la inmediación y particularmente, ¿verdad? Para el debate, en el que dice qué va a hacer o cómo va a hacer en el caso de que falten cualquiera de estas partes o qué va a hacer si hay necesidad de alejar a alguien. Entonces ven ustedes que definitivamente así es como va a ser. Y también regula cómo es que el acusado debe comparecer, o sea, para cumplir con eso. Porque el 354 y 355 tienen relación en cuanto a la inmediación. Aquí va a regular prácticamente lo que el acusado debe ser precisamente o hacer.
Alguien que lea el 355. Wendell Brandon, Varillas Hernández. Artículo 355. Acusado. El acusado asistirá a la audiencia libre en su persona, pero el presidente podrá disponer la vigilancia y cautela necesaria para impedir su fuga o actos de violencia. Si el acusado estuviera en libertad, el tribunal podrá disponer, para asegurar la realización del debate o de un acto particular que lo integre, su conducción por la fuerza pública y hasta su detención, determinando, en este caso, el lugar en que se debe cumplir. Podrá también variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer alguna medida sustitutiva. Bueno, entonces ahí tenemos el acusado particularmente que debe de asistir, ¿verdad? Y si no asiste, pues ahí mismo están diciendo. Claro, hay a veces reos peligrosos y eso sucede en todos los países. Incluso hay algunos TikToks de cuestiones jurídicas en los Estados Unidos en que se ha visto que la persona o el sindicado, en el momento que le ha dicho la sentencia y le impone la pena el juez, que se le ha ido encima y violentamente salta para golpear o agredir precisamente al juez o al abogado o a alguien del juicio y que va a agredirlo. Entonces, posiblemente por eso es que dice ahí que podrá disponer vigilancia y cautela necesaria para impedir su fuga o actos de violencia. Han habido casos en que alguien se quiere ir corriendo, huyendo. Aquí no he conocido un caso así, pero en Estados Unidos lo han intentado, pues, y no quiere decir que en otros países también no lo hayan hecho. Entonces, dependiendo de la peligrosidad, el juez tiene esta facultad para disponer un control y vigilancia, ¿verdad? Usualmente cuando las audiencias empiezan, ya a alguien que está esposado le quitan las esposas y todo, pero hay algunas veces que el juez ordena que se la mantengan y que no se las vayan a quitar, ¿verdad? Que lo dejen así como quien dice, esposado, ahí. Y obviamente que el de seguridad del sistema penitenciario, porque ellos son los que lo han traído de la cárcel para el juzgado, que se queden cerca de él. Ahí es posible así atrásito para evitar que él vaya a levantarse o vaya a tratar de correr o algo. Eso es lo que precisamente esto hace. Bueno. El siguiente principio, como les digo yo, el 356, publicidad, que ya vimos que el principio de posibilidad es una de las características del proceso penal, pero aquí está regulando cuestiones claramente, ¿verdad?, relacionadas al debate. Entonces está el 356, ¿verdad? El 357 que va a regular precisamente a regular esas circunstancias en donde se da la publicidad, o sea, la participación de cualquier ciudadano o cualquier persona al debate, ¿verdad? Esa es la publicidad de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ahí mismo, obviamente, dice cuál debe ser el comportamiento también y deberes de los asistentes, restricciones el acceso, quienes no pueden entrar, como por ejemplo menores de edad, menores de 16 años no acompañados por un mayor de edad. ¿Cuáles son los deberes y obligaciones de los asistentes y lo relativo a la continuidad y suspensión? Entonces, eso es lo que está regulando precisamente esto. Aún y que es un principio general o característica del proceso penal, pero aquí particularmente, como les dije yo, está cómo es que va a aplicarse la publicidad en ciertos casos y ciertas circunstancias. Entonces, por favor, no dejen de leer esto, ¿verdad? Esta parte. Obviamente, ¿verdad? Bueno, también los deberes de los asistentes, restricciones, poder de disciplina, ¿verdad? Porque el juez la tiene precisamente. Y vamos a ver esto relativo a la continuidad y suspensión, que es precisamente para regular lo que es la continuidad, ¿verdad? La continuidad, que es una característica del debate y que debe agotarse todo el proceso y realizarse todas las diligencias
en el menor tiempo posible. O sea, debe haber continuidad. O sea que el proceso no se puede retrasar, no puede suspenderse en cierto momento, sino tiene que cumplirse. Y si no se puede cumplir, pues entonces continuará al día siguiente. ¿Ah? Dado a esa cuestión de continuidad, no es muy extraño que cuando tengamos alguna audiencia en lo penal, que vayamos saliendo a veces a las 10, 11 de la noche del juzgado para agotar precisamente lo más posible de las diligencias que se tienen que practicar. Entonces, leamos y vamos a ver qué sanciones hay. Es un artículo bastante amplio. Es bastante amplio o hay bastante información, por lo que, bueno, y también está la interrupción y el tema. Entonces, la continuidad y suspensión. Entonces, por favor, nuevamente, pues con las instrucciones que ya he dado a otros momentos, en que debe realizarse la lectura despacio, con buena letra, ¿verdad? No hay nada que apresurarse, no hay nada que correr. Entonces, para que logremos esta circunstancia. Entonces, por favor, entonces, alguien que lea el 360, por favor, licenciada Londi. Valentina González. Buenas tardes, Valentina. Valentina González. Como que no. Sí, licenciada. Por favor, le da lectura al artículo que indica el doctor. Disculpe, licenciada, pero es que me encuentro en el auto. Tuve que dar una emergencia. Ok. Démosle a otro. Ahorita, licenciada. Wendell Brandon Varías Hernández. Por favor. Yo creo que él había leído. César Mendoza. ¿En por dónde? favor. No lo veo. Ay, a ver qué estaba haciendo, ¿verdad? Que no estaba poniendo atención. 360. Ah, de veras, qué bueno. Así, pues, despacio con buena letra, por favor. Intervalo, por favor. O bueno, entonces, como yo les decía yo, definitivamente no puede suspenderse, tal y como lo dice allá, por un plazo máximo de 10 días. Entonces,
Menos de eso sí es posible. Pero si ya pasan 10 días y no se puede continuar con el juicio o debate, entonces tiene que iniciarse nuevamente, ¿verdad? Iniciarse nuevamente y se va a retomar todo lo que se había ya agotado. O sea, porque la continuidad es muy importante, ¿ah? Muy importante. Entonces, como complemento a esto, miren el 361, interrupción. Como le digo, aquí está hablando de la interrupción que se puede dar, ¿verdad? Pero que no puede exceder un máximo de 10 días. Y en los casos en que esto es procedente. Por lo normal es que los jueces empiecen una audiencia a las 3 o 4, a veces 2 o 3 horas porque tienen otra, la suspenden y programan la audiencia para continuar la siguiente semana y así se van, siempre cuando no exceda esos 10 días. Y por eso a veces las audiencias se alargan más de lo necesario. Pero obviamente esos son los jueces que juegan con esto a veces, o porque realmente tienen otra diligencia, o realmente lo están tomando muy tranquilamente. Entonces, así es. Incluso hay juzgados en que los días están exactamente contados para que se continúe en el 9º día y que no haya ningún problema por el 10º día. Bueno, eso es lo que se da. Pero el artículo 361 regula qué va a pasar cuando se exceda de esos días, que es la interrupción. 361. Por favor, alguien que lo lea. Ahorita. Marta Jimena, por favor, ¿nos puede colaborar? Ok, artículo 361, interrupción. Si el debate no se reanuda a más tardar el 11º día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo. Desde su iniciación, la rebeldía o incapacidad del acusado interrumpirá el debate, salvo que el impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. No se entenderá afectada la continuidad del debate cuando se hubiese suspendido o interrumpido por el planteamiento de acción de amparo o de acciones, excepciones o incidentes relativos a la inconstitucionalidad de una ley. El tribunal de sentencia deberá resolver el asunto principal dentro de los 5 días siguientes de quedar firme la cuestión planteada o de recibida la ejecutoria correspondiente en su caso. Bueno, ¿ya vieron? Si pasan los 10 días, vamos a volver al inicio, como cuando empezamos. Así pasa eso. Ya me ocurrió en una oportunidad que ya prácticamente estábamos en la parte última, en las conclusiones, casi llegando a las conclusiones del juicio o debate, y cuando llegamos a la audiencia, porque las fijaba así exactamente como les dice, en el 9º día, o sea, en el 8º, 9º día, y obviamente se iba a cumplir. Cuando llegamos, había una emergencia. Uno de los jueces, porque era un tribunal que estaba asistiendo, enfermó. El día anterior había enfermado y de emergencia lo tuvieron que llevar al hospital por un problema de diabetes, que le dio un ataque diabético ahí, no creo cómo es que se llama esa enfermedad, y obviamente la tuvieron que llevar, porque era una jueza, la tuvieron que llevar inmediatamente de emergencia al hospital. Total que al día siguiente ella todavía seguía internada y no podía estar en la audiencia. Y adivinen qué pasó. Suspendieron el debate y tuvimos que empezar nuevamente desde su inicio, a pesar de que habíamos pasado casi unos 20 días terminando todo el proceso, terminando toda la fase del debate. Tuvimos que empezar de nuevo. Imagínense qué alegre es, qué emocionante, ¿verdad? Qué envidia, diría también ustedes, obviamente por esto. Claro, he de decirles que hay una circunstancia muy, muy especial, o sea, el por qué no se puede interrumpir precisamente el debate, por qué establece ese tiempo máximo de 10 días.
es precisamente por esa oralidad que caracteriza al proceso penal. Ahora, si fuera por escrito, no hubiera habido, no hay problemas, porque prácticamente en lo escrito no hay ese problema de interrupción y normalmente los jueces juegan con esos tiempos, pues, porque en lo escrito, no, en las otras áreas no hay ese problema. El problema es que es un juicio oral y el juicio oral, el problema es, como ya en un momento les había manifestado, que como es oral y cada quien está haciendo sus notas y obviamente captando o con la percepción de lo que está sucediendo, entonces al interrumpirse muy fácilmente las personas tendemos a olvidar o a generar un criterio menos objetivo y mucho más subjetivo después de ese tiempo, ¿verdad? Digamos, ustedes pelean con alguien hoy, así bien fuerte, ahí discuten y pelean y todo. Pasan los primeros días y se da, pero con el tiempo ustedes empiezan a reflexionar, qué mala onda, tal vez yo no le debía haber dicho eso, realmente no fue tanto su culpa que él hubiera reaccionado de esa manera. Empiezan a valorar otros aspectos y hay aspectos que ustedes percibieron en ese momento y olvidaron. O sea, esto es parte de la psicología. Esto es que tiene fundamentos psicológicos, que mentalmente uno tiende a olvidar, tiende a cambiar las conclusiones, ¿verdad? En cierto momento, ¿verdad? Tiende a olvidar o calificar precisamente las cosas de manera distinta de las que está efectivamente percibiendo y en forma objetiva en ese momento. Entonces, eso es el por qué no se puede interrumpir una audiencia de debate. O sea, hay razones técnicas, como digo, psicológicas, por las cuales eso no es procedente. ¿Y por qué debemos iniciar? Para retomar nuevamente y volver a esa conceptualización primaria que nos pudo dar. Como les decía, y en algún momento les dije también, los exámenes privados, ¿verdad? Los exámenes privados que se realizan del área pública y área privada también tienen esa característica. Como son audiencias públicas, no son escritos los exámenes, entonces el juez o los examinadores tienen que examinar e inmediatamente después de terminado dar su calificación. Porque si pasa más tiempo de esos momentos del examen, la calificación puede ser distinta, puede ser peor o puede ser mejor, porque ya no se le evalúa tan objetivamente como que se evaluó. Ya empieza uno a decir, ¿será que le hice muchas preguntas o fui muy duro en el examen? Y empieza uno a preguntarse, ¿verdad? Como que un cargo de conciencia de ahí porque realmente la persona no pudo contestar. Esos mismos aspectos lo vemos obviamente en el juicio o debate por su característica de oralidad. Entonces, esa es la motivación o por qué no puede interrumpirse. Interesante, ¿verdad? Que miren que hay cosas que uno no comprende así de entrada, pero cuando empieza a oír los motivos, entonces dice, sí, es correcto. No hay otra forma de hacerlo definitivamente. Y tampoco, si es un tribunal, no puede llegar a sustituirlo otro juez, porque no está enterado de absolutamente nada. Y ese juez no sabe nada. Entonces, ¿cómo va a dictar o va a dictar una sentencia, ¿verdad? Si él no está enterado de lo que pasó, no sabe qué dijeron los testigos ni nada. Por eso es que no pueden cambiar de jueces tampoco. Y si hay un cambio de juez, tiene que iniciarse nuevamente esto. Imaginemos en el peor de los casos, que un juez muera, como el caso de un juez que se enferme, como me sucedió a mí, tienen que empezar nuevamente. No hay de otra. Bueno, esto es en cuanto a la introducción. Tenemos obviamente la lectura, que todo hay cuestiones por lectura, pero que se puede obviar. Lectura de documentos, o sea que los documentos o todo documento escrito, lo que tiene que hacerse es leerlos durante el juicio o debate. Pero también puede en ciertos momentos pedir que
que no proceda la lectura y que se den ya por leídos y que no se proceda, porque hay casos en que los documentos son una cantidad que se va a perder muchos días solo oyendo a alguien que lee y lee. Pero bueno, hay otras cosas y otras características de la lectura, ¿verdad? Que uno puede estar de acuerdo en que se omita la lectura, porque es posible, ¿verdad? Se omita precisamente la lectura, y normalmente en los tribunales de sentencia, durante el debate, solicitan la opinión de la defensa y la acusación, si pueden suspender o se puede omitir la lectura de estos actos y se dan por leídos para dar continuidad al proceso. En la mayoría de los casos sí, pero uno debe tener cuidado si considera que hay algún documento que debe ser valorado y escuchado, que es muy importante ese documento, estar de acuerdo parcialmente, decir, sí, estoy de acuerdo que se omita la lectura para no perder tiempo, pero yo sí quisiera hacer un énfasis en tal o tales documentos, que eso sí no estoy de acuerdo en que obviemos leerlo. Esos documentos solicito específicamente que sí ingresen por lectura. Entonces, se somete a consideración, se hace y se leen los documentos en el que uno no estuvo de acuerdo. Pero de ahí, todos los de lectura normalmente no se lee, pero tienen que ser muy selectivos ustedes como abogados cuando eso ocurra, porque habrá más de algún documento posiblemente que no pueda obviarse. Tiene que leerse, porque quiere que el juez lo escuche y lo tenga en cuenta ese documento para cuando dicte la sentencia. Porque si los jueces tampoco lo van a leer, no crean. Si no se lee, ellos tampoco se van a enterar de lo que dice, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, esto es precisamente lo que se puede realizar, ¿verdad? En cuanto a la lectura, precisamente, ¿verdad? La lectura, precisamente, de estos documentos y efectivamente se tienen que dar o se puede omitir, ¿verdad? Esto, para que ustedes nos adelantemos, que lo que les acabo de decir está regulado en el 380 cuando se puede omitir u obviar la lectura. Miremos el 380 que está dentro de lo que es precisamente el desarrollo del debate. El 380, sobre todo en esa primera parte, que a mí me interesa que se sepa, indica: los documentos serán leídos y exhibidos. Artículo 380, por si alguien lo tomó en cuenta. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial, ¿verdad? Entonces, ahí precisamente está diciendo, ¿verdad?, prescindir de la lectura. Entonces, como le digo, usualmente lo hacen, ya pareciera no una excepción, sino es ya una generalidad que muchos de los juzgados lo hacen y muchos están de acuerdo. Y solamente dicen, mire, este documento es tal cosa y tiene tal y tal cosa. Es solo un resumen de lo que tiene ese contenido. Entonces, eso, como le digo, también es muy importante. Habíamos hablado de, eso es ahí donde lo tenemos en la lectura. Es decir, todos estos artículos, por favor, no dejen de leerlos, estudiarlos, recordarlos, no se les vaya a pasar la lectura, ¿verdad? Insisto, miremos si la imposibilidad de asistencia, porque como hablamos de la inmediación, que todos deben estar presentes, incluso testigos y todo, miremos que una imposibilidad, una circunstancia por la cual se hace imposible a alguien compararse. Por favor, que alguien lea el 365. José Pablo, por favor.
López Campos. José Pablo López Campos. Voy. Artículo 365. Imposibilidad de asistencia. Los testigos o peritos que no puedan concurrir al debate por un impedimento justificado serán examinados en el lugar donde se hallen, por los jueces del tribunal o por medio de exhorto a otro juez, según los casos. Las partes podrán participar en el acto. Si el testigo residiere en el extranjero o por algún obstáculo imposible de superar no pudiere concurrir al debate, las reglas anteriores podrán ser cumplidas por medio de suplicatorio, carta rogatoria o requerimiento, pudiendo las partes designar quién las representará ante el comisionado o consignar por escrito las preguntas que deseen formular. De igual forma, se podrá tomar la declaración a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual conforme a las disposiciones de este código. De igual forma, el tribunal podrá decidir que las declaraciones testimoniales se realicen a través de videoconferencias u otros audiovisuales, desarrollándose el trámite según lo estipulado en este código. Bueno, entonces ahí tenemos que hay una cuestión que hace imposible la asistencia de la persona y obviamente cómo es que se le debe dar el tratamiento o cómo debe realizarse precisamente esa declaración, ¿va? Porque obviamente esas declaraciones pueden ser muy importantes y por lo tanto no se pueden obviar. Entonces, cuando dice si el testigo residir en el extranjero, entonces hay un procedimiento especial que hablan ahí, suplicatorio, carta rogatoria o requerimiento, para que la audiencia de escuchar a esos testigos se realice en el país donde la persona reside, obviamente por un juez de aquel lugar, ¿verdad? Que va a recibir esa declaración. Y como quien dice, el abogado defensor, el Ministerio Público, designará a alguien que lo represente. El Ministerio Público obviamente va a designar a un fiscal, ¿verdad? Un fiscal de Estados Unidos para que esté presente. Y obviamente la defensa, pues acudirá también a la defensa pública o al que haga sus veces en el país donde va a recibir para que lo represente también en esa audiencia y realice la audiencia de esos testigos. Eso es lo que entendemos por, como dice, suplicatorio, carta rogatoria o requerimiento, ¿verdad? Entonces, en ese caso. Y obviamente, siempre hay representantes cuando es una videoconferencia. Hay un procedimiento especial que está regulado en aquellos unos artículos que ya normalmente vimos precisamente en las declaraciones. Entonces, ahí tenemos precisamente esto. Entonces, como ven, esos son los principios esenciales que definitivamente van a regular o de alguna manera es el marco legal dentro del cual se debe desarrollar o los principios que deben desarrollar precisamente el juicio o debate. Entonces, esto, como les digo yo, es las reglas y obviamente nadie puede variar precisamente estas formas del debate. Entonces, como les digo, lean precisamente todas y cada una de las normas. Al leerlas, tuvieran alguna duda, pues no duden ustedes en preguntar, ¿verdad? Esto. Recuérdense que la otra semana todavía vamos a estar recibiendo clase, porque el examen pase 16, 17, me parece que empiezan 17, empiezan los exámenes. Total, que todavía no tenemos la otra semana para poder tener algunas clases presenciales y aclarar alguna duda que hubiera sido de esto. Bien, entonces, como le digo, lo que correspondía en este momento, ¿verdad? Es iniciar el debate, pero teníamos que estar bien enterados de cuáles eran los principios sobre los cuales esto se iba a realizar, ¿verdad? Entonces, vamos a leer algún aspecto de esto, porque ya casi son las 4 menos 20,
¿verdad? A las 4 menos 20. Entonces vamos a darle precisamente a esto. Entonces, miremos el desarrollo y miremos precisamente el artículo 368. Por favor. Brian Mateo. Brian Mateo. No está en línea, Brian. Buenas tardes. Ajá. Artículo 368. Apertura. El día y hora fijados. El tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y de su defensor, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hubieran sido admitidas, y de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte del debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura. También vamos en estos alegatos de apertura, son muy importantes precisamente. De alguna manera ese alegato de apertura se va a señalar precisamente, de alguna manera se va a expresar cuál es la teoría del caso que cada una de las partes tiene, cuál es la teoría del caso del Ministerio Público, cuál es de la defensa y obviamente haciendo énfasis en que si hay o no suficientes pruebas o que los medios de prueba no son suficientes de acuerdo a la estrategia que la teoría del caso ha establecido. Entonces, voy a subir esos videos para que vean ustedes la importancia que tiene precisamente esos alegatos de apertura. He de decirles que antes no existían alegatos de apertura y obviamente hubo necesidad de reformar el Código Procesal en el año 2009, en donde se creó precisamente los alegatos de apertura, porque no existía y siempre se sentía, ¿verdad?, que no había forma de, como quien dice, de darles una idea o transmitir al tribunal o al juez cuál era precisamente las circunstancias en el que él debiera fijarse y que debiera observar, y cómo efectivamente algunos aspectos eran muy importantes, ¿verdad? Hacer resaltar algunos importantes. Eso, como le digo, en todos los juicios existe ese alegato de apertura en todos los países, en los Estados Unidos también, y que resulta, como le digo, un alegato para como una introducción de lo que va a suceder y de lo que debe observar el juez, ¿verdad? Y en Estados Unidos, el jurado, durante el proceso de debate. Por lo tanto, orden de apertura. Como le digo, era algo que hacía falta. Como no existía cuando iniciamos el procesos penales, yo lo que aprovechaba es para presentar un incidente, en el incidente, aunque me lo declararan sin lugar, ya había dejado, como quien dice, la idea general, porque en el incidente que yo trataba de imponer, que yo sé que no tenía mucho, o sea, que me iban a declarar sin lugar el incidente, pero me daba la oportunidad de hablar y decirles, esto no sirve, ¿verdad? Eso es lo que yo utilizaba como truco o de alguna manera una forma yo de esquivar la inexistencia de este. Bueno, entonces esto es lo que se hace, lo que hace el juez, le dice preste atención, con atención de lo que va a suceder, es muy importante. Y miremos los incidentes, 369. Acaba la suma, 3 más 6, 9 incidentes. ¿Alguien? Giret Velázquez Quirós. Giret. Artículo 369. Incidentes. Todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguno, según convenga al orden del debate.
En la discusión de las cuestiones incidentales se les concederá la palabra una única vez por el tiempo que establezca el presidente, al Ministerio Público, al defensor y a los abogados de las demás partes. Eso es como le digo, los incidentes, ¿verdad? Un incidente es una excepción o algo que efectivamente se podrá interponer. También esto es muy importante. Ya tuve un caso como experiencia propia que presenté un incidente precisamente y sí, ese sí tenía muy buen fundamento, ¿no? Para que no hubiera un juicio o debate. Y todo porque el hecho concreto y justiciable que había presentado el Ministerio Público carecía o tenía muchas deficiencias. En la fase intermedia, pues el juez no le quiso poner atención, pero yo particularmente, ya cuando inició el juicio o debate, presenté un incidente y con ese incidente, créanme ustedes, se sobreseyó el caso. Hubo un sobreseimiento del caso, porque realmente estaba, pero malísimamente planteado la acusación y que, como yo en su momento les dije, que había imposibilidad que con esa acusación o con los hechos que estaban señalando el Ministerio Público pudiera aplicarse una sentencia, porque el hecho de concreto y justiciable no señalaba como responsable al sindicado. Ya en otro momento que tengamos tiempo, les indicará qué era el problema. Por el momento que habíamos dicho que esas dos cosas íbamos a ver, ya son las 3:46 y ya el licenciado Ortiz está desesperado por verlos, por estar con ustedes. Así es que los dejo en este momento. Pasen buena tarde y que tengan una bonita tarde y bonita clase de civil. Pasen buena tarde. Adiós. Buenas tardes. Feliz tarde, Lick. Vaya, feliz tarde. Bueno. Lick, disculpe. Sí. Buenas tardes. Fíjese que yo tenía una duda, pues ya saliendo de esto. Ahorita va a preguntar si va a ser acerca del trabajo. No es acerca del trabajo. Es acerca sobre la actividad procesal defectuosa. ¿Eso puede ser tomado como un incidente o es un tema totalmente aparte? Sí, la actividad procesal defectuosa que está regulado, como quien dice, en el código, ahí en el Código Procesal Penal, existe, como quien dice, la presentación de una acción, ahí un pequeño como recurso, podríamos decirle, ¿verdad? Que está. Entonces, dirijámonos allá a la actividad procesal defectuosa, por favor. ¿Verdad? Está la actividad procesal y obviamente está también híjole, ya se me perdió. ¿Usted la tiene ahí a la mano, mi estimado? Eso estoy buscando, Lick, porque lo tenía cerca, pero no sé dónde lo dejé. Todo lo pierde usted. A mí también se me... Estas ilusiones. Sí, aquí está la actividad procesal también, y por ahí me recordaba que está. Según es el 200... No. Según está bien es el 281, pero no estoy seguro. Es que allí dice como título en ese artículo. Sí, es actividad procesal defectuosa, artículo 281. Sí, exactamente, ahí está, ¿verdad? Como ven ustedes, ahí dice
la actividad procesal defectuosa que tiene ahí, que obviamente, ¿verdad? Que el principio es que tienen que cumplir con todos los requisitos y formalidades para que se realice precisamente la actividad judicial, la decisión judicial. Y obviamente, ¿verdad? Y se puede imponer precisamente ese procedimiento, ¿verdad? Y el único recurso, y que no es recurso, sino simplemente una protesta, como dice el 282, que ahí está, y cuáles son los defectos que puede tener ese. Dice, no podrán ser valorados para apuntar una decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella los actos cumplidos con inobservancia de formas y condiciones previstas en este código. Eso es como quien dice para el cumplimiento del debido proceso, que todos deben tener los requisitos y formalidades precisamente que están establecidas. Entonces, en esas circunstancias, si hay alguna decisión o algún procedimiento, lo que procede es la protesta, ¿verdad? Salvo dice que sea un defecto absoluto, ¿verdad? Porque obviamente hay casos en que ya no se puede subsanar precisamente ese defecto o protestarlos por mientras se cumple el acto o mediantemente después. Entonces, esto es lo que precisamente está regulado. ¿Cuál es su duda? Entiendo. Mi duda era principalmente eso, de que si podía ser como que tomado como un incidente, esa actividad procesal, porque según lo que usted estaba explicando, cuando es una actividad procesal defectuosa como que mayor, según entiendo, se tendría que iniciar desde cero, ¿verdad? Exactamente, así es. Para renovar, renovación o rectificación, porque eso es lo que dice el 284. Los defectos deberán ser subsanados siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando un error o cumpliendo el acto omitido, de oficio solicitud del interesado, ¿verdad? Porque en la protesta, ¿verdad? Uno le tiene que decir al juez qué es lo malo y cómo es que debe resubsanarlo, porque eso es lo que exige la protesta, ¿verdad? El interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él, mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido, cuando haya estado presente en el mismo, ¿verdad? Y en la última parte indica, el reclamo de subsanación deberá describir el defecto, individualizar el acto omitido y proponer la solución que corresponde. Mire, hubo tal y tal error. Ahí lo que se debe haber resuelto es de esta manera, de conformidad con la ley. Por lo tanto, esto es lo que debe dictarse y debe subsanarse, ¿verdad? O sea, uno en la protesta tiene que decirle todo lo malo, qué fue lo que se hizo, qué es lo que la ley ordena y que por lo tanto se subsane, se corrija precisamente esto, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer. Entiendo. Gracias, Lick. Vaya. Perdón por quitarle ahí su tiempo. Nos vemos feliz tarde. El de ustedes, porque también tiene que ir a clase. Yo tengo que ir a la clase de la siguiente. Sí, también. Feliz tarde, Lick.